les bendiga, Dios les guarde, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares. Que el eterno Dios les continúe bendiciendo en esta hora de la noche y que el Dios grande les bendiga una vez más. Es un gozo poder estar con ustedes nuevamente en su devocional Háblame Señor. Espacio de Iglesia Cristiana Espada Cortante. Le habla su pastor y amigo José Yepes. Dios le bendiga por la paz y la misericordia del Señor, porque Dios es bueno, Dios es grande y para siempre es su misericordia. Reciban un saludo de mi esposa, la pastora Merly. Que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes en sus casas, en sus hogares. Que Dios les bendiga grandemente y que nos ayude a seguir adelante. Vamos a tener una palabra de oración para estar saludando a los hermanos que llegan a la transmisión, para poder seguir avanzando en este tema que estamos compartiendo, la armadura del Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, te damos gloria, honra, alabanza, poder, majestad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres grande, gracias porque tú eres bello, gracias porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y en esta hora de la noche nos presentamos delante de ti sabiendo que tú eres Dios bueno, eres Dios grande, eres Dios eterno, eres Dios poderoso. Gracias por la oportunidad que nos das de poder conectarnos, por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente aquí en esta noche, en este devocional. Padre, gracias. Toma el control, el dominio de la luz, el circuito de las megas del internet, de que no se caiga la señal, que tú tomes el control de todas las cosas para que podamos hacer y llevar a cabo este devocional y poder bendecir la vida de mis hermanos. Te damos gracias en esta hora y le pedimos a tu Espíritu Santo que nos ayude a seguir adelante, que nos guarde, que nos cubra con tu sangre preciosa y que nos ayude a seguir adelante. Y que tu Espíritu Santo, que da convicción de pecado, nos ayude a seguir adelante, nos ayude, Señor, a guardar nuestras vidas y a permanecer hasta el día que tú vengas. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a cada vida, bienvenido a cada familia. Atamos, ligamos y reprendemos este nuevo brote de coronavirus que hay a nivel mundial nuevamente, Señor. Atamos, ligamos, reprendemos ahí en España, ahí donde están mis familiares. Padre, toma el control. Parece ser que esta nueva cuarentena que viene nuevamente ahí en España, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos, lo declaramos inoperante. Padre, toma el control de Colombia, de Barranquilla, de Bogotá. Señor, mira esto, Señor, que podamos tener la prudencia, la sabiduría de poder tomar las normas, Señor, correctas, para que no vuelvan a cerrar las cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Atamos esta enfermedad, atamos este virus, lo declaramos inoperante por el poder de la palabra. Nos declaramos fieles, sabios a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, declaramos sanidad donde hay un enfermo, declaramos provisión donde hay necesidad, declaramos respuesta a oraciones donde hay un hombre y una mujer que están levantando una oración. Padre, cancelamos en esta hora todo ataque, todo lo que no es tuyo, todo lo que el enemigo ha levantado, lo declaramos sin poder, lo declaramos inoperante. Declaramos que tú eres Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias. Toma este control y dominio en este devocional en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos los que llegan a esta transmisión. Que la paz y la misericordia del Señor sea sobre sus vidas. Que el Señor les guarde a cada uno de los que llegan a la transmisión. Que el Señor les guarde. Le damos gracias al Señor por estar una vez más. Vamos a saludar a los hermanos que han llegado a la transmisión en esta hora. Está nuestra amiga y hermana, nuestra amiga Zenir Retamoso. Dios les bendiga. Gracias por estar ahí conectadita. Que el Señor la bendiga, que el Señor la guarde y la ayude a seguir adelante y cumpla el deseo y el anhelo de su corazón. Gracias, señora Cení, por estar conectadita y Dios le bendiga grandemente. Mi amiga, mi hermana Francia Bayuelo, ahí en Villa Angelita. Dios te bendiga, Franci. Que el Señor esté contigo y te ayude a seguir adelante. Un saludo muy especial para el pastor Elmer Castelar. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo ayude a seguir adelante. Gracias por estar ahí conectados en este devocional. Háblame, Señor. Nuestra hermana Carolina Carreño. Dios te bendiga, hija. Dios te guarde. Bendiciones mil. Ella dice en esta hora, bendiciones. Bendiciones, pastor. Pastor, bendiciones, saludos para todos. Buenas noches. Dios te bendiga, hija. Dios te guarde. Bendiciones para ti. Que Dios bendiga el fruto de tu vientre. Que el Señor te ayude a seguir adelante. Bendiciones para tu casa, para tu esposo, para tu familia. También está conectadita nuestra hermana Yosira. Gloria al Señor. Bendiciones, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga en esta hora de la noche. Gloria al Señor. Paz y misericordia. Dice nuestra hermana Yosira Patricia Fontalvo. Dice, buenas noches, pastor. Bendiciones, saludos para todos los que están ahí conectaditos. Dios te bendiga, gloria al Señor. Gracias, sierva, por estar ahí conectadito. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestra hermana y amiga Grey de la Asunción dice, buenas noches, pastor, bendiciones. Seguimos agarrados de Dios para fortalecer el espíritu. Amén. Así es, que Dios te bendiga a ti. Saludos para tus hermanos, para tu mamá, para todos ahí en tu casa. Que el Señor les siga ayudando.
fortaleciendo ahí en la pérdida de su papi. Que el Señor les ayude y les bendiga grandemente. Gracias por estar ahí desde Puerto Colombia. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Nuestra hermana Francia Bayuelo dice buenas noches. Bendiciones, sierva, bendiciones ahí en Villa Angelita. Saludos para todos ahí los que se conectan. La hermana Liliana, la hermana Lili, la hermana Ilse, su hermana Ilse, nuestra hermana Emi, que se conectan siempre. Dios les bendiga. Saludos para todos. Bendiciones ahí en Villa Angelita. Ahí está conectadita la profeta. Gloria al Señor. Aniuska Yepe. Gloria al Señor. Ahí en el Cachimbero. Aleluya. Cachimbero dice dedo arriba. Dios te bendiga, mi hermanita. Bendiciones. Saludo. Dios te guarde. Paz, misericordia sobre tu casa, sobre tu vida. Saludo para Mariana, para Junior, para la flaca. Gloria al Señor. Para tu amado esposo. Para todos los que viven ahí. Saludos ahí desde a la distancia. Un abrazo. Dios te bendiga y renuncia a ese espíritu de puerco espín. Ojo con las pullas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te ayude a seguir adelante. Gracias, hermana, por estar ahí conectadita. Nuestra hermana Vanessa de la Rosa se conecta y dice buenas noches, pastor, bendiciones para todos los presentes. Un saludo para el Capi, para Abraham de Jesús, para Antoine, para todos. Dios te bendiga, hija. Gracias por estar ahí conectadita. Saludos, bendiciones mil. Que el Señor te bendiga grandemente. Saludos para todos. Dicen, no me había conectado porque estaba sin internet. Bueno, gloria al Señor, ya hay internet. Qué bueno que estás ahí, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, Dios te bendiga grandemente. Nuestra hermana y amiga Marvel Molino desde Puerto Colombia dice buenas noches, pastor, bendiciones, gloria al Señor, conectados a la palabra. Qué bueno, sierva, bendiciones, fortaleza, que el Señor te ayude a ti. Saludos para Jeffrey, para Jerry, para todos ahí, que el Señor les ayude a seguir adelante, que el Señor es omnipotente y Él tiene el poder para tomar el control de todas las cosas. Dios te bendiga, sierva. Ahí también está conectado Jeffrey de la Asunción, dice buenas noches, pastor, bendiciones, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Nos quedamos tristes el viernes porque no escuchar la palabra. Seguimos agarrados de Dios en estos momentos difíciles. Se nos fue la luz, hijo. Quedamos sin servicio y traté de que no vino. No pudimos conectarnos nuevamente porque el servicio no llegó. Pero de todas maneras aquí seguimos esta noche. Gracias por estar ahí conectado. Dios te bendiga. Dios te fortalezca y te ayude a seguir adelante. Fortalezca del cielo. Que el Señor te ayude y te bendiga grandemente. Se conecta ahí nuestro hermano y amigo Sergio Gómez García desde Bogotá. Dios te bendiga, siervo. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Saludos para mi hermana Ninfa. Saludos para tus hijas, para Lili, para Liz, para Selenia. Que el Señor los bendiga grandemente. Y gracias, siervo, por estar conectadito ahí. Que el Señor te bendiga y te ayude a seguir adelante. Fortalezca tu vida en cada uno de los momentos difíciles. Seguimos adelante. Un saludo ahí para todo el hipódromo. Gloria al Señor. Ahí mi mamá Isabel Yepes Charri conectada ahí en el barrio Chiquinquirá. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, le guarde. Un saludo ahí para la pastora Merly, para Daniela, para Keren, para Avi, Valentina. Gloria al Señor. Un saludo para todos ahí en la familia. Que el Señor le bendiga grandemente. Estamos compartiendo un tema que se llama la armadura del Señor. Capítulo 6 del libro de Efesios. Gloria al Señor. Desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es grande y para siempre es su misericordia. Amén, aleluya. Estuvimos hablando en el versículo 10. Dice que estamos que tener fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos vistamos con la armadura del Señor, con toda la armadura de Dios. Y también dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de las regiones celestes. Y el versículo 14 que comenzamos a estudiar, que es donde comenzamos a desarrollar la armadura en sí, dice en el versículo 14, el capítulo 6 de Efesios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Qué bueno el Señor, ya aprendimos lo que significaba el cinto de la verdad, lo que significa la palabra ceñir. La palabra ceñir significa ajustar, sostener, dejarse guiar, dejar que otro lo guíe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando llegamos al Señor. Al colocarnos la armadura, le permitimos al Señor que sea el que nos guíe. Ya nosotros no nos guiamos, no nos movemos, sino es el Señor el que nos guía a nosotros. Y hoy vamos a desarrollar la segunda parte, pues el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. O sea que hoy toca la segunda parte de la armadura, que es la coraza de justicia. Así que vamos a desarrollar, ya que hoy comenzamos un poquito tarde. La coraza era uno de los elementos más grandes en la armadura. Esta protegía gran parte del cuerpo, especialmente los órganos vitales como el páncreas, el intestino, los pulmones, el corazón, entre otros. Amén. Es la parte frontal, la parte trasera de la armadura, esa coraza que se colocaba el soldado para proteger los órganos vitales
de acá adelante, el páncreas, el hígado, el corazón, el riñón, toda esa parte delantera, él tenía que colocarse una coraza para proteger, porque cuando peleaban con una espada podía penetrar y dañar un órgano, para proteger los órganos vitales. Así que nosotros en el campo espiritual, Pablo lo aplica a esa parte que hay que tener en la vida espiritual del creyente, cuando nos colocamos la coraza de justicia para que guarde nuestro corazón, y que a través de la justicia de Dios, que es el que nos limpia su presencia, no permitir que a nuestro corazón. Gloria al Señor. Amén, 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 amén. Ningún soldado en Roma podía salir a la guerra si no vestía, ya que un soldado sin armadura y sin coraza era totalmente vulnerable al ataque del enemigo. En el campo espiritual es lo mismo. Ningún guerrero, ningún hombre, ninguna mujer que ore, que ayune, que busque el rostro del Señor puede salir a la guerra sin usar el cinto de la verdad, dejarse ceñir, y sin usar la coraza de justicia para proteger los órganos vitales, hablando en el campo espiritual. Seremos vulnerables al enemigo, porque el enemigo va a llegar a través de dardos, a través de palabras que escuchamos, a través de situaciones, y si la coraza no está, no tenemos cómo poder defendernos ante el ataque del enemigo. Esta arma se usa por medio de cubrir el corazón con la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es aquella que da el derecho al que lo tiene, hace prevalecer el derecho al que lo tiene, la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y la justicia de Dios tiene que ver con eso, que Él nos limpia y nos hace limpios y puros para Él, pero también para las demás personas. Entonces, esta arma se usa por medio de cubrir la coraza de justicia, hablando espiritualmente. Ya hablé de la coraza que usa el soldado, que es para proteger los órganos vitales. Pero como estamos hablando en el campo espiritual, esta arma o esta parte de la armadura se usa por medio de cubrir el corazón con la justicia de Dios. Esa justicia de Dios impide emitir, pensar, declarar de manera injusta juicios sobre las cosas que pasan alrededor, sabiendo que Dios es justo. Está viendo que cuando nosotros tenemos la coraza de justicia, que nos colocamos esa coraza, nosotros nos cuidamos de emitir juicios que puedan dañar a otra persona, porque como Dios es justo, cada uno de los juicios que nosotros emitamos deben ser justos hacia las demás personas. Por eso dice que esta arma se usa por medio de cubrir el corazón con la justicia de Dios. Yo voy a cubrir mi corazón con la justicia de Dios, así como Dios me trató a mí, siendo yo un pecador. Dios te bendiga, Sibel, hija, Dios te bendiga. Gracias por estar en la sintonía. Así como Dios, en su justicia, sabiendo que yo era un pecador, que merecía la muerte, al llegar a Cristo y aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador, Él me justifica a través de su justificación. Y la justicia de Dios en mi vida, hacia mi vida, no permite que Él me juzgue de la manera que yo me merezco, porque Él, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, me limpió y me hizo acepto a Dios. Entonces, la justicia de Dios tiene que ver cómo me mira Él a mí. Así que cuando la justicia de Dios está en mí, esa coraza de justicia me impide a mí de lanzar juicios a la ligera sobre otras personas. Entonces, esta arma se usa por medio de cubrir el corazón con la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que yo no emita, ni piense, ni declare de manera injusta juicios sobre las cosas que pasan alrededor, sabiendo que Dios es justo. A veces las cosas pasan y nosotros, cuando no tenemos la coraza de justicia, por ejemplo, el caso mío, cuando la coraza de justicia no está colocada en la vida de un creyente, nosotros nos podemos emitir, pensar, declarar de manera injusta juicios sobre las cosas que pasan alrededor, sabiendo que Dios es justo en todo. El caso que le pasó a mi hermano Manuel y el caso que le pasó a mi hermano José María, cuando mi papá murió, buscaron culpar a Dios por lo que había pasado. Nosotros no podemos culpar a Dios por las cosas que pasan, porque Dios es justo. Y las cosas cuando pasan es porque Dios, y en la justicia de Dios, determinó que las cosas sucedieran de esa manera. Nosotros no podemos culpar a Dios porque un ser querido parte, porque una persona parte, porque y en la justicia de Dios, si Dios no fuese justo, o si Dios fuera injusto,
Dios nos tendría que pagar a nosotros de la manera que nosotros actuamos. Y a veces nosotros, las personas que ni oramos, que ni buscamos a Dios, que vivimos perdidos en ron, en alcohol, en tantas cosas, culpamos a Dios por algo que no hizo Dios cuando nosotros en la tierra pudimos orar y ayunar y buscar a Dios para que Dios cambiara las cosas. Ni siquiera lo hicimos, y cuando pasan estas cosas tenemos el descaro de culpar a Dios por las cosas que pasan. Y nosotros no somos quien para juzgar a Dios, partiendo de la base que Dios es justo. Y cuando Dios permite que un ser querido parta de esta tierra, es porque Dios lo determinó así. Lleno del poder de Dios y lleno de teniendo la coraza de justicia puesta sobre mi vida, yo no puedo emitir un juicio ni pensar a la ligera de, porque si pasa, cuando Dios permite algo, entonces hay personas que están atados al alcohol, atados a la droga, quieren culpar a Dios por algo que pasó cuando su vida ni siquiera buscó a Dios, ni en su vida buscaron a Dios para que Dios hiciera algo, para que sanara un ser querido o un miembro de la familia. A veces nosotros queremos juzgar algo a la ligera. No, la coraza de justicia te impide a ti, a través de la justicia de Dios sobre tu corazón, a juzgar a la ligera cosas que pasan en esta tierra y culpar a Dios por las cosas que pasan en esta tierra. Porque si verdaderamente, el caso mío, oré, ayuné, busqué a Dios, le sirvo a Dios, predico la iglesia donde mi papá se convierte, donde mi papá asistía, oró la familia, oró, ayunamos, buscamos al Señor, hicimos todo lo posible, buscamos el rostro del Señor para que el Señor ayudara a papi a sanar, pero Dios lo determinó así. En su justicia, Dios lo determinó así. Era el tiempo que Dios tenía para que papi partiera de esta tierra. Ya papi partió. Yo no puedo juzgar a Dios. ¿Cuándo juzgo a Dios? Cuando en mí no está la coraza de justicia. Cuando la justicia de Dios no está sobre mi vida y nosotros queremos culpar a Dios por cosas que pasan. Entonces esta arma se usa por medio de cubrir el corazón. ¿Por qué cubrir el corazón? Porque el corazón es donde salen los malos pensamientos, las intenciones. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando mi corazón está lleno de Dios, voy a decir gracias Dios por el tiempo que le diste a papi de estar conmigo. Gracias papi, gracias Dios por la oportunidad que me diste de tener un buen padre. Gracias Dios porque te oré, te ayuné, te busqué. Pero tú determinaste, ¿está entendiendo? Tú determinaste que Dios lo viviera, lo determinara de esa manera. Entonces cuando la coraza de justicia está sobre mi vida, yo voy a juzgar sobre la justicia de Dios. Si Dios es justo y Él todo lo que permite es de acuerdo a su justicia. Si Él permitió que papi se fuera, Dios lo determinó así. Su justicia lo determinó así porque Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, esta armadura tiene que ver con cubrir mi corazón y no permitir que en mi corazón entren cosas a culpar a Dios por las cosas que pasan en nuestra vida. Cuando se tiene la coraza de justicia, no se juzga a Dios por las cosas que pasan en el mundo, porque la voluntad de Dios no es destruir a nadie, sino la de su justo pago a todo. ¿Alguien está escuchando? Dios paga de esa manera, Él es justo y Él le paga a quien de cualquier manera. Nosotros vivimos en la tierra de una manera desordenada, que por la misericordia del Señor le conocimos, le aceptamos. Él cambió nuestras vidas y Él determinó salvarnos, pero que la vida que nosotros llevábamos, un día íbamos a morir, ya sea de cirrosis, ya sea en un burdel, drogados en una esquina con una sobredosis de droga, de alcohol, en la vida que tuviera esa persona. Pero Dios permitió que él pudiera encontrar al Señor, que él fuese salvo. Dios lo salvó y él hoy, mi padre, está en la presencia del Señor, gozándose con Dios en la patria celestial. Dios lo determinó así. Dios no quiere pagarle mal a las personas porque quiera pagarle, no. Cuando se tiene la coraza de justicia, no se juzga a Dios por las cosas que pasan en el mundo, porque la voluntad de Dios no es destruir a nadie, pero sí la voluntad de Dios es darle el justo pago a cada persona. Tenga claro algo, que sea cristiano o no sea cristiano, todos vamos a partir de esta tierra. Aquí nadie nació para ser florero. Uno, duraremos muchos años, 100, 200, no, 200 años no llega la persona, 113, 114, 115 años, pero algún día vamos a partir de esta tierra. No podemos culpar a Dios por eso. No podemos. Tenemos que entender que la Biblia dice que un día vamos a nacer, un día vamos a morir y otro día será el juicio de Dios.
Pero sea cristiano, sea evangélico, sea mormón, sea galileo, sea protestante, sea satánico, algún día vamos a morir. Lo importante no es cómo morimos, sino que cuando morimos, ¿a dónde vamos? Sí, soy consciente, me hace falta mi papá, lo extraño, lo mismo que la familia Asunción que está ahí, lo mismo que la familia de mi hermana Neila, lo mismo que la familia de mi hermana Lisbeth, lo mismo que la familia de mi hermana Otilia, lo mismo la familia de cada familiar que perdimos. Todos vamos a llorar. Hay días que yo me levanto, que siento que no tengo fuerza, que no puedo más, pero el papi está en la presencia de Dios. Y yo, con esa coraza de justicia, mirándome a mí, sabiendo dónde podía estar yo hoy perdido, pero que por la misericordia de Dios en su justicia me hizo justo, me lavó con su sangre, me limpió con su sangre, porque el pago es morir sin Cristo, es la muerte. Pero hoy yo sé que tengo a Cristo en mi corazón, porque su justicia lo permitió así. Entonces la coraza de justicia en la vida de una persona no le hace emitir juicios, sea Dios o sea personas. Mi corazón no puede juzgar a la ligera cuando yo tengo la coraza de justicia. Cuando tengo la coraza de justicia, juzgo como Dios juzga y le da el pago y la retribución a cada quien. Sé y entiendo que es doloroso perder un ser querido. Yo no me estoy riendo, yo no me estoy haciendo una fiesta porque en mi corazón hay una ausencia, que lo quiero ver, que lo quiero abrazar, que lo quiero decirle te quiero, te amo, te extraño, me haces falta. Pero yo tengo que entender por el Espíritu se fue, que ya él cumplió un ciclo aquí en la tierra, y ya sea que hubiese muerto de cáncer, ya hubiese muerto de años, de 115, de 20 años, de 15 años, un día iba a partir, ya sea que fuese de muerte natural o sea de muerte trágica, un día iba a partir. Yo tengo claro eso por la palabra. Entonces yo no puedo juzgar a Dios, darle gracias a Dios que me salvó, que me limpió con su sangre, que permitió que papi llegara a los caminos del Señor y fuese salvo y me ganara a mí por su testimonio, y hoy puedo ser un hombre de Dios porque Él me dio ese testimonio y yo pude aceptar a Cristo. Yo tengo que agradecer a Dios que soy salvo y que si un día muero voy a ir a la presencia de Dios, ahí donde está mi Padre. Pero la gente juzga a Dios y sigue en su ronera y sigue en su cuestión, sigue en su vida perdida y tienen el justo y la cara de reclamarle a Dios por cosas que no, ni siquiera. Una vez una persona tenía un problema y mi pastor se acercó a esa persona y le dijo: vea, de esa situación así, déle ese problema al Señor. Y el Señor se ha volteado y ha quedado mirando al pastor y le dijo: ¿cómo quieres tú que le entregue yo un problema a una persona que yo no conozco? Y así es, porque él no era cristiano. ¿Cómo le iba a entregar el problema a una persona que no conocía? Entonces yo me pregunto, ¿cómo hay personas que le reclaman a Dios cuando no viven una vida como Dios quiere que la viva? Viven perdidos, viven en el hueco de sus vidas y quieren reclamarle a Dios. Esa es la misma mentira que Satanás ha puesto en sus corazones, porque Satanás sabe que para él no hay salvación y le mantiene esa mente cautiva a una persona. Yo no quiero saber de Dios, a mí no me hable de Dios, yo no quiero saber de Dios, a mí no me hable de Dios. Bueno, el que no quiera saber de Dios sabe para dónde va, puede brincar, puede saltar, puede hacer lo que sea, pero el que no acepta a Cristo en su corazón no verá a su ser querido otra vez. Eso lo enseña la palabra. Así que mejor es que te hablen de Dios, mejor es que tengas que saber de Dios, mejor es que quieras saber de Dios, porque el único que puede cambiar esto es Dios. El único que te puede dar vida eterna se llama Dios. Así que es necesario saber y escuchar de Dios. Cuando se tiene la coraza de justicia, no se juzga a Dios por las cosas que pasan en el mundo. ¿Y dónde estaba Dios cuando se cayó las torres? ¿Y dónde estaba Dios cuando mataron a fulano? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando tu hijo estaba muriendo por ti y por mí? ¿Por qué no se pregunta eso la persona? ¿Y dónde estaba Dios cuando mataron a Sutano? ¿Y dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? ¿Y dónde estaba Dios cuando le quitaron la vida a no sé quién? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí?
haciendo silencio en la eternidad, cuando su hijo le decía: Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Dios tenía poder para descender a la tierra, para salvar a su hijo de la cruz, para acabar con esta humanidad perversa. Pero allá en la humanidad, él hizo silencio cuando su hijo lo estaba llamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El amor de Dios por esta humanidad es tan grande que cayó de amor por la humanidad, entregó a su hijo, cayó, hizo silencio y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vea, yo no sé usted, pero un padre cuando escucha la voz de un hijo que clama, el padre llega a sacarle, pero Dios hizo silencio. No porque no amara a Jesús, porque amaba a esta humanidad y entregó a su hijo. Como una persona que vive sin Dios, que no camina con Dios, que vive una vida lejos de Dios, va a juzgar a Dios porque Dios determinó hacer algo. Por eso Dios le dijo a Job: cíñete que te voy a hablar, agárrate, sujétate que te voy a hablar. ¿Tú dónde estabas tú cuando yo creé la tierra y coloqué los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job? A ver si nosotros tenemos el descaro de reclamarle a Dios por cosas. Necesitamos la coraza de justicia para juzgar como Dios juzga y no emitir juicios a la ligera. En el ámbito espiritual sucede lo mismo. Un cristiano sin armadura es totalmente vulnerable a los ataques de Satanás, aquel que siempre está maquinando en contra de los hijos de Dios. Por eso es que Satanás toma las mentes de las personas y las tuerce para que la gente no busque a Dios, porque Satanás sabe que él no tiene salvación, y toma las mentes de las personas y le pone a pensar cosas que no son, para llevárselos con él, para morir en la eternidad, para él reinar sobre ellos. Por eso es que Satanás es astuto. Recuerde que el contexto de esta serie es enseñar sobre la guerra espiritual. La obra de Satanás, amado amigo, amado hermano, y los que van a escuchar esto mañana o pasado, cuando Dios lo permita, es dañar tu corazón. Es para que en tu corazón no reine Dios. Es una guerra espiritual. Porque cuando tú te colocas la coraza de justicia, vas a emitir el juicio que Dios da. Vas a juzgar en tu pensamiento como Dios lo juzga. Y la mentira de Satanás es matar, dañar. Maté a mis hermanos. Le dije: mis hermanos, les amo, les quiero. Pero aquí nadie tiene por qué culpar a Dios por lo que pasó. Mi papá ha podido morir de 100 años. Ha podido morir con cáncer. Ha podido morir sano. Pero un día tenía que partir. Qué bueno que Dios nos permitió darnos 71 años con Él, vivir con Él y gozar a un Padre como el que fue. Démosle gracias a Dios. Pero no podemos culpar a Dios ni alejarnos de Dios, porque papi nos salvó. ¿Y por qué no se murió un drogadicto? ¿Por qué no se murió un sicario? ¿Por qué no se murió un asesino? ¿Por qué tenía que morirse mi papá, que era bueno? Esos son los pensamientos que Satanás coloca. Ese drogadicto, ese asesino, esa persona necesita a Cristo, y por eso Dios no ha permitido que se muera, porque necesita a Cristo. Pero papi ya tenía a Cristo y podía irse en paz, porque Dios sabía que iba a ir a la presencia de Dios. Ese drogadicto que no se murió, ese prostituta o esa persona que uno llama chirrete o como lo llamen, no se murió, porque necesita la oportunidad de poder conocer a Cristo. Y por eso Dios le está dando la oportunidad para que alguien, en vez de renegar y en vez de coger rabia con Dios, debe llevarle la palabra para que un día también se salve. Y es Dios dándole oportunidad a aquellos que según nuestro juicio deben morir porque son malos, porque no son mi papá, ni son mi mamá, ni son mi hermano, pero como son unos drogadictos, bueno, ese drogadicto también tiene familia y tiene gente que lo quiere y tiene gente que lo ama, pero que para mí no vale porque el que se murió fue mi papá. Entonces yo puedo decir: aquel tiene que morir porque a mí no vale nada, pero ese tiene un papá, ese tiene una mamá, ese tiene un familiar que está orando a Dios porque esa persona conozca a Cristo. ¿Estamos claros? Alguien me dice amén. Alguien me coloca un corazoncito ahí que lo veo callado. Entonces, para nosotros podemos juzgar sin la coraza de justicia quién debe o quién no debe morir. Pero cuando uno tiene la coraza de justicia, no emite juicios sobre las cosas que pasan o acontecen. Alguien me decía: ¿por qué Dios permitió este coronavirus? ¿Por qué Dios mandó este coronavirus? No, Dios no lo mandó. Dios lo permitió.
para ver cómo estaba nuestro corazón con Dios. Si verdaderamente nuestra vida estaba en línea con Dios. Y mientras hubo coronavirus, 60, 40, 70 se conectaban. Ya se acabó el coronavirus. Ya todo el personal volvió a la normalidad. Volvió a su vida normal, a vivir y a caminar sin Dios. Gracias por los que están ahí conectados, que todavía se agarran de Dios y le creen a Dios. Pero ya la gente perdió el miedo, ya la gente perdió el temor. Ya se acabaron los hordos crematorios. Que viva y sigamos en nuestra vida. Pero Dios les dio 6 meses. 6 meses para que pudieran evaluar y analizar su vida como estaba. Como había hornos crematorios y muerte para todos lados, todas las redes sociales llenas, la gente buscando a Dios. Quiero a Cristo, quiero a Cristo, quiero a Cristo. Pero ya, orden de salir, se acabó la cuarentena. Vaya a ver usted las esquinas un fin de semana, las cantinas y los estaderos llenos. Entonces la coraza de justicia tiene que ver con algo espiritual. Como ya le dije, la coraza que debe vestir el cristiano no es física, sino espiritual. Por eso Pablo lo llama la coraza de justicia. Hay varias clases de coraza. Una coraza puede ser la coraza de la justicia propia, de esa que estoy hablando, del que puede emitir juicio, porque es mi justicia propia. Dios te bendiga, Samuel. Dios te bendiga, hijo. Hay gente que tiene una coraza de justicia propia, que según su juicio las cosas deben ser así porque son así. Y es que como yo soy así, yo puedo juzgar porque otro no es como yo soy. Yo puedo juzgar. Esa coraza de justicia es propia, no es la coraza de justicia de Dios. Esa es una coraza que no debemos usar. Cuando nosotros emitimos juicio por cómo yo soy y cómo debe estar la gente, esa no está obrando la justicia de Dios. Está obrando tu justicia, porque tú juzgas según tu juicio, no juzgas según el juicio de Dios. Y en la Biblia hay un pasaje que ya se lo voy a leer. La coraza de justicia propia es la que no debemos vestir. Y uno de los objetivos de Satanás es que las personas creen que pueden ser salvos vistiendo su propia coraza de justicia propia. Yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo. Esa es una coraza de justicia. Según ellos, yo no necesito estar metido en una iglesia para ser salvo. Cuando la justicia de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El juicio de Dios es que nosotros nos congreguemos. La justicia de Dios, porque lo estipula como una ordenanza. Pero mi coraza propia me dice a mí que yo no necesito estar metido allá para ser salvo, que yo no soy malo, que yo no mato, que yo no asesino, que yo no soy esto, que yo no soy lo otro. En tu coraza propia, en tu justificación propia. Esa coraza no es la coraza que habla Romanos capítulo 6, versículo 14. Y uno de los objetivos de Satanás es que la persona crea que puede ser salvo vistiendo su propia coraza propia, es decir, por sus obras y méritos. Esto no es cierto porque la Biblia no lo habla. El Señor Jesús lo enseñó por medio de la siguiente parábola. Vamos al libro de Lucas capítulo 18 versículo 9. Entonces deje de juzgar y colocarse su coraza de justicia propia y creer que tú tienes la razón y creer que tu justicia está mejor que todo porque tú juzgas de acuerdo a tu manera. Y no es así. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo puesto de pie con la coraza de justicia propia, ¿no? Oraba consigo mismo. Ni siquiera oraba con Dios, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, coraza propia. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está ahí tirado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos
de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, que era otro que también estaba estando lejos, ni siquiera estaba ahí cerca de, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice: ten compasión de mí, que soy pecador. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 14 de Lucas capítulo 18. Os digo que éste descendió a su casa justificado, hablando de aquel que no era capaz ni de alzar su cabeza a decirle: Dios, aquí estoy, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo esto, que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, que tenía la coraza de justicia propia. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido o será exaltado. En esta parábola intervienen dos personajes. Uno es el fariseo. Los fariseos eran personas religiosas, no personas con relación personal con Dios o con una intimidad con Dios. Eran religiosos. El religioso es el que usa la vara para medir la condición de otro, pero esa vara no es aplicable para su vida. Es aquel que no te ponga, que te quite, que el pantalón, que el maquillaje, que esto, que lo otro, que aquello, y juzgan según ellos lo que está mal en otras personas, pero no se miran su vida. Eso es lo que es un religioso fariseo. Los fariseos eran personas religiosas, escuche, conocedoras, escuche, intérpretes y maestros de la ley de Moisés. O sea que los fariseos no eran cualquier cosa, eran conocedores, eran intérpretes, eran maestros de la ley de Moisés. Se las conocían al derecho y al revés. Entonces el religioso es el que conoce la palabra, el que la interpreta, el que la enseña, pero no la vive. Ese es un fariseo religioso. El que dice la Biblia, no le estoy diciendo a usted que está ahí. Están ahí, díganme amén, porque no veo a nadie calladito. Que se fueron, ¿por dónde cogieron? Jesús no criticaba a los fariseos por su doctrina, sino porque ellos no practicaban lo que enseñaban, y por eso les llamaba hipócritas. Jesús les llamaba hipócritas. ¿A quiénes? A los fariseos. En esta parábola de Lucas 18, el fariseo puesto en pie, muy probablemente con sus manos levantadas y con su voz en alto, esto era una práctica común de ellos, que los vieran. Porque al fariseo y al religioso le gusta que lo vean, lo que hace. Da un plato de comida y monta la foto en el Facebook para que lo vean. O sea, todo lo que hace lo muestra, para que vea qué corazón tiene. Wow, qué corazón. Y muestran fotos y muestran cosas y hacen cosas, y vayan a ver en su casa si le dan a su mamá, si le dan a su papá, si ofrendan, si diezman, si practican eso mismo que hacen en público. Esto era una práctica común ellos, orar a Dios. Se colocaban de pie para que todo el mundo los viera. Pero note que en su oración no hay una confesión de pecado. En el fariseo no hay una confesión de pecado, ni le pide a Dios que perdone lo malo que hay en él. Pero note que en su oración no hay confesión de pecados, ni le pide a Dios que perdone lo malo. Que lo que hay en su oración es orgullo por lo buena persona que es. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no soy como este publicano. Es una oración también, hay orgullo, y por las buenas obras que hace. Ayuno 2 veces por semana, doy esto, hago aquello, tatatín, tan, tum. ¿Cuán parecidos somos muchas veces a este fariseo? En nuestra propia coraza de justicia, muchas veces nosotros, yo, tú, nosotros parecemos
Porque tenemos la capacidad de emitir juicios sobre algo incorrecto, pero no sabemos si esa persona verdaderamente está luchando por salir de la droga, por salir del alcohol, por hacer lo que está haciendo, por qué razón lo hace, por qué razón no lo hace. Y nosotros tenemos la capacidad de juzgar lo que esa persona está haciendo, porque es que la Biblia dice que no se debe hacer. Pero nosotros no sabemos si verdaderamente esa persona ora en la casa y dice: Señor, a veces me toca hacer esto, pero lucho porque no quiero hacer esto, porque no quiero hacer lo otro. Dios, ayúdame a salir de esto, dame esta situación para yo salir de aquella. Señor, pero tengo que proveer, tengo que suplir, tengo que hacer esto. Y nosotros, como somos jueces en nuestra justicia propia, se nos olvida que nosotros en la vida también hicimos cosas peores que la que esa persona está haciendo. Y que nos hubiese gustado que nos hubiesen juzgado de buena manera. Así como nos gusta que nos juzguen de buena manera, nosotros debemos colocarnos la coraza de justicia de Dios y juzgar justamente. Porque a veces nos volvemos jueces, se lo digo con el corazón. Y le he tenido que pedir perdón a Dios, porque muchas veces nos creemos que somos jueces para juzgar lo que otras personas hacen. Y por eso estamos aprendiendo aquí. Porque si usted como pastor o como ministro que está ahí escuchando a mí cree que se la sabe todo, se equivocó. Está en el devocional equivocado. Aquí todos somos humanos que todos los días aprendemos y reconocemos que nos equivocamos. Aprender, necesitamos que alguien nos enseñe. Y si mañana por enseñar esto yo me tengo que creer mejor que otro, me equivoqué de canal y tengo que bajarme de la altura donde estoy y reconocer que necesito, aunque tenga el conocimiento que tenga, aunque sea papi está aquí, necesito también que otro me enseñe y no puedo creerme mayor que otro. Ese es el problema de los ministros que tenemos en la iglesia, que ya enseñan, ya cantan, ya predican, ya ministran, se creen mayores, se creen adultos, ya no tienen que pedirle permiso a nadie porque ellos se creen mayores que todo el mundo y por eso se van de las iglesias, por eso se van, porque no se someten, porque en su justicia ya yo soy grande, ya yo puedo predicar, ya yo puedo enseñar, ya yo puedo hacer lo que sea. Y se olvida que tienen cobertura. No se justifique, porque no le estoy enseñando aquí para que sea un religioso, le estoy enseñando para que sea un hombre y una mujer que tenga una relación con Dios justa. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos parecido al fariseo? Y no le hemos dado la oportunidad a las personas que se defiendan o que se defiendan ante el juicio que le estamos haciendo. ¿Cuán parecidos somos nosotros a estos fariseos cuando señalamos al pecador, al drogadicto, a la prostituta y decimos: yo no soy como uno de ellos? Ojo, la coraza de justicia de Dios, no la nuestra. ¿Cuántos están aprendiendo? Dígame amén o dígame algo, calle para siempre. ¿Quieren regalarme un vasito con agua? ¿Alguien está ahí? A ver, dígame un amén para saber quién está ahí. Dígame algo, porque los noto calladitos, no veo manitos, no veo corazones, no veo nada. Y dígame algo, por favor. El hermano Sergio dice amén, 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 amén. A ver, alguien más que me diga algo, a ver. ¿Cuán parecidos somos al fariseo muchas veces? Permíteme en esta hora. Vanessa dice amén. Sibeli dice amén. Que quede claro que no te estoy juzgando porque no tiene claro entonces la enseñanza que estoy dando. No. Te estoy diciendo que te coloques en la posición. ¿Cuántas veces? No te estoy diciendo que eres fariseo. Te estoy diciendo cuántas veces nosotros nos hemos parecido a este. Dios te bendiga, Jeffrey. Nos hemos parecido a este fariseo. Te bendiga, Marvel. Que juzgamos sin dejar que la otra persona explique sus razones. Entonces Dios quiere que nosotros nos quitemos la coraza de justicia propia y nos coloquemos la coraza de justicia de Dios, la que juzga con justo juicio. Esa palabra a mí me gusta, porque Dios juzga con justo juicio lo que pasa en cada una de nuestras vidas. La Biblia en el libro de Jeremías, creo que es 17:10, donde dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice: yo Jehová, quien doy a cada uno el justo pago debido a sus acciones. Yo doy la recompensa que cada uno se merece, dice la Nueva Tradición Viviente. Entonces todo lo que te pasa a ti y a mí es porque la justicia de Dios
Lo determina así porque Él le da el pago. No es que fulanito me hizo caer, es que yo me metí en este negocio. No, no. Tenemos la recompensa de nuestros actos. Es Dios el que paga, no el diablo. Es Dios el que paga con justo juicio. Si Dios permitió un momento de dolor o de momento de tristeza, algo vio Dios en mí que me tenía que corregir y pasar por ese pedazo. Entonces permíteme preguntarte en esta noche, porque estamos hablando cuán parecidos somos a estos fariseos. Cuando señalamos al pecador, al drogadicto, a la prostituta, decimos yo no soy como uno de ellos. Permíteme preguntarte, ¿por qué no eres como uno de ellos? ¿Por justicia propia o por méritos propios? ¿Por qué no eres como esa persona? ¿Por qué no eres como uno de ellos? ¿Por tu justicia propia? ¿Por méritos propios? ¿O derramar su sangre en la cruz del Calvario y lavarme y limpiarme para que yo no sea como uno de ellos? Entonces necesitamos decir que la misericordia de Dios llegue a ellos también, para que nosotros podamos mirarlos como hijos de Dios, porque tienen a Dios. ¿Por qué no eres como uno de ellos? ¿Por justicia propia, por méritos propios? No, amado hermano. Es la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Y el que la gracia de Dios se haya derramado sobre mí y haya decidido limpiarme para que yo no sea un drogadicto, un prostituto, un ladrón, eso no me tiene que echárselo en cara a una persona que vive esa vida de prostitución, de drogadicción, de alcoholismo. Le doy gracias a Dios que me sacó de ahí. Y el que Dios me sacó de ahí no me da derecho a restregarle en la cara a otra persona lo que es o lo que está practicando, porque yo un día lo practiqué y Dios me sacó de ahí y me limpió y hoy soy lo que soy por la gracia y la misericordia de Dios en mi vida. Entonces, antes de juzgar al drogadicto y juzgar al borrachón y al adúltero, yo debo pedirle a Dios que la misericordia que tuvo conmigo y la gracia que derramó en mí pueda ser derramada sobre ellos y el Espíritu Santo venga sobre esa persona y le dé convencimiento de que necesita a Dios para que salga de esa vida y pueda caminar con Dios. Ya hablamos del fariseo, ahora vamos a hablar del otro miembro de la parábola, el publicano. El publicano era un cobrador de impuestos que en su mayoría gozaba de mala fama porque cobraba más de lo debido para beneficio propio. Zaqueo era un publicano que cobraba impuestos y la gente lo odiaba porque cobraba de más. Entonces los publicanos eran cobradores de impuestos que en su mayoría de veces gozaban de mala fama porque cobraban más de lo debido. Los judíos y en especial los fariseos consideraban a los publicanos personas pecadoras que no eran dignas del amor y la misericordia de Dios, a tal punto que si un judío quería insultar a una persona le decía publicano, porque ellos, los judíos y los fariseos, consideraban en su justicia propia, por el trabajo que ellos tenían, que no gozaban de una buena reputación porque eran unos ladrones, porque cobraban de más. Según los fariseos y los judíos, ellos consideraban en su justicia que no eran dignos del amor y la misericordia de Dios, ni siquiera la de ellos, la de Dios. Entonces ellos, los fariseos y los publicanos, cuando querían ofender a una persona, le decían, ¡hey, publicano! Según la parábola, uno de estos publicanos estaba orando con el fariseo. El fariseo era maestro, intérprete, conocedor de la ley de Moisés, pero no la practicaba. El publicano no merecía ni el amor de Dios, ni el amor de la gente. Y cuando los dos estaban orando en el templo, uno decía, yo soy el yo-yo que sube y baja, yo soy el yo-yo. Y el otro decía, aquí estoy, no soy digno ni de alzar la cara. Por eso una persona decía que cuando lleguemos al cielo van a acontecer tres cosas. Una, que los que nosotros en nuestra justicia propia consideramos que iban a estar en el reino de los cielos, no van a estar.
Segundo, que los que yo consideré que iban a estar, no van a estar. Y tercero, será un milagro que yo aparezca en el cielo. Que los que yo pensé que iban a estar, no están. Que los que pensé que no iban a estar, van a estar. Y tercero, es un milagro que yo esté en el cielo. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso no debemos juzgar a la ligera. Porque cuando el Señor hizo la cena y mandó a invitar a todos los familiares, no llegó ninguno. Todos estaban ocupados. Y el Señor dijo, salgan a las calles y traigan a los publicanos, a los mancos, a los cojos, y llenen la casa y que coma todo el mundo. Porque a veces nosotros en nuestro juicio creemos que fulanito puede llegar, pero resulta que no llega. Y resulta que el que no iba a llegar, llegó. Así que, hermano, usted tiene que estar pendiente de no saber quién va a estar en el cielo. Usted no debe estar pendiente de ver quién no va a llegar. Usted debe trabajar en esta vida para que usted pueda llegar allá y para que yo pueda llegar allá. Y a veces como pastores nos vivimos la vida cuidando quién va a llegar al cielo. Y por estar cuidando quién llega al cielo nos perdemos nosotros. Orando para que todo el mundo se congregue, orando para que todo el mundo vaya a la iglesia, orando para que sutanito, orando. Y nosotros por estar orando y cuidando a la gente nos descuidamos de cuidar nuestra vida espiritual. Según la parábola, uno de estos publicanos estaba en el templo, pero a diferencia que el fariseo, que hacía la gala de todas las buenas cosas que tenía, que era una de las mejores obras que Dios había hecho, el cobrador de impuestos oraba así: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Es decir, este publicano no era hombre para nada religioso, pero se estaba humillando en su oración, reconociendo que necesitaba a Dios y que no era. Él sabía que era un ladrón. Él sabía que era un torcido. Él sabía que la gente no lo quería porque era un estafador. Él lo sabía. Y por eso cuando él hace su oración le dice al Señor: ten compasión de mí, porque soy pecador, porque le robo a la gente de mi pueblo para llevarle los impuestos a Roma, y de lo que le quito a la gente, a mis hermanos a mis hermanos judíos, porque eran judíos que cobraban impuestos para Roma. Entonces lo que le quitaba a su hermano judío, le quitaba 3 monedas y le llevaba 2 a los romanos y se robaba una. Él sabía que era pecador. Él reconocía en el fondo que hacía lo que hacía. Estaba consciente que era un ladrón y reconocía delante de Dios que era un pecador. Y el otro, que era intérprete, conocedor y maestro de la ley, en ningún momento dijo: Señor, perdóname porque soy pecador. No es que yo diezmo, es que yo ayuno, es que yo oro, es que yo le sirvo al Señor, es que yo predico, y es que a mí, es que yo y que yo no. Dice la Biblia que uno salió perdonado y otro no salió justificado. ¿Cuál fue el gran error del fariseo? Consistir en que creía que era justo por ser buena persona y por las buenas obras que hacía. Pensar así es un gran error. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana continuamos con la segunda parte de la armadura, de la coraza de justicia. Porque son 3 tipos de coraza que les quiero enseñar. La coraza de justicia, la verdadera, la que es la santidad de Dios, y la que es la coraza propia. La que entra aquí este publicano y este fariseo a reconocer cada quien su condición. Entonces la coraza de Dios, la coraza de justicia, tiene que ver en que me impide a mí emitir juicios y lanzar acusaciones culpando a Dios de las cosas que pasan en la tierra. Tenemos que aprender a juzgar con justo juicio. Por eso la Biblia dice que el espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado de nadie. Por eso que el que crea estar firme, mire que no caiga. Que si tú no quieres que te señalen, que te juzguen, camina como debes estar. Está en los lugares que debes estar. Que te reconozcan que eres un hijo de Dios porque estás en los lugares que debes estar. Y que no te sientas mal porque te juzgan por cómo te viste, por cómo hablas, por cómo caminas, por qué testimonios das, cuando como creyente debes dar el testimonio
que debes dar, vestir como debes vestir, hablar como debes hablar. Y recordando a los amigos que culpan a Dios como si ellos fueran Dios, que no se olviden que hasta ellos que culpan a Dios tendrán que darle cuenta a Dios. Así que cada día vamos aprendiendo más. En la coraza, en el cinto de la verdad, tengo que aprender yo a no caminar como yo quiero, sino como Dios quiere. A ceñirme, a sujetarme, a apretarme, a caminar como la palabra de Dios dice. El que tiene la armadura de Dios tiene que aprender a caminar como la palabra enseña. Y el que se coloca la coraza de justicia tiene que juzgar como Dios juzga. En pocas palabras, tiene que amar, porque yo era un torcido pecador y Dios me amó por encima de lo que yo era. Así que usted tiene que amar con el juicio de Dios, no con el juicio suyo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y colóquese la coraza de Dios y quítese la coraza suya. Padre, que estás en gloria, que estás en honra, que estás en alabanza, en poder y en majestad en esta hora. Hemos terminado la primera parte de la coraza de justicia. Que cada uno de mis hermanos que está ahí pueda colocarse la coraza de justicia, la que Dios se colocó para juzgarme a mí. Que aunque yo era un pecador pervertido, derramó su sangre sobre mí, me justificó y me mira con sus ojos como si nunca yo hubiese pecado. Qué bueno es Dios. Pero en mi coraza propia ni yo hubiese dado un peso por mí. Pero Dios dio su sangre, la sangre de su Hijo, la derramó en la cruz para borrar mis pecados. Padre, aquí estamos. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a ser mejores personas, ayúdanos a amar. Padre, que la coraza de justicia, que es la justicia de Dios sobre mi corazón, me pueda enseñar a amar al otro, no importando en la condición que se encuentre. Padre, gracias por esta noche y que cada uno de mis hermanos 13 que llegaron esta noche puedan, Señor, aprender algo en esta noche. Y como dice mi hermana, esto se puso bueno, porque ya no tenemos excusa. ¿A dónde vamos si tenemos el cinto de la verdad? Si estamos ceñidos, ya no podemos caminar por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que yo debo, por lo que mi abuelita me dijo, por lo que Pedro Perico Pérez me dijo. No, no, no. Debo caminar y debo moverme hacia lo que la palabra de Dios enseña. Eso es ceñirse con el cinto de la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Y la coraza de justicia es la justicia de Dios en mi corazón para emitir juicios en contra de Dios y en contra de las personas. Usted no ve que hay personas que dicen: si yo fuese pastor, aquí en la iglesia no pasara esto. Si yo fuese pastor, aquí predicara fulanito. Si yo fuese pastor, aquí cantara fulano. Si yo fuese pastor, en la iglesia no pasaran las cosas que yo paso. Si yo fuera pastor, aquí las cosas marcharían bien. ¿Te has preguntado en tu juicio propio por qué no eres pastor? Entonces la gente siempre que está en la posición de otro: si yo fuera, hiciera esto. Si yo fuera pastor aquí en la iglesia, esto fuese así. Si yo fuese pastor, aquí no cantaría fulano. Si yo fuese pastor, ¿te has preguntado alguna vez por qué no eres pastor? Porque tú, que si fueras pastor no hicieras aquello, no tienes el llamado. Y aquel que tiene el llamado de pastor y Dios lo puso ahí, él le dará cuenta a Dios por lo que está haciendo, porque Dios fue el que lo puso ahí. Así que Dios le bendiga y no se olvide que papi está aquí. Ojo como juzga para que no te juzguen. Bye bye.